Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todos sabemos lo que es un retrato hablado. Generalmente se usa para identificar a un sujeto culpable de haber cometido un delito. Es el intento de describir lo más cercanamente posible a tal persona, resaltando alguna característica particular del mismo, su altura, su complexión física, su raza, tipo de cabello, ojos, alguna cicatriz, etc. Pero por muy bien capturado el rostro por la pericia del dibujante profesional que lo va plasmando en una hoja en blanco, el resultado generalmente es un rostro grotesco, aunque tenemos que decir que ha servido para identificar a muchos delincuentes. Es muy importante señalar que para la realización de un retrato hablado se tienen que cumplir dos condiciones fundamentales. La primera de ellas, que la información sea proporcionada por la víctima o los testigos presenciales. Y la segunda, que, y esto es por demás obvio, el incidente haya tenido lugar en el pasado, inmediato o lejano. Solo así se puede realizar un retrato hablado. En esta ocasión, cuando estamos iniciando la temporada del Adviento, previa a la celebración de la Navidad, quiero hablarles sobre un retrato hablado, pero completamente diferente en todos los sentidos, pues se trata de uno que rompe las dos condiciones fundamentales que acabamos de mencionar, pero también es diferente en cuanto a su descripción final y más aún diferente en cuanto al tipo de persona descrita, al tipo de persona buscada. Este retrato, del que estaremos hablando en los siguientes minutos, se dio a conocer 700 años antes de que la persona mencionada naciera, y además por alguien que naturalmente jamás lo vio y que además plasmó perfectamente su imagen. Y no solamente la imagen externa de sus acciones, sino también la interna, lo que había en su corazón. Y que eso lo hace todavía más sorprendente. Claro, estamos hablando del retrato hablado del Mesías, descrito por el profeta Isaías. Aunque todo el Antiguo Testamento va perfilando la imagen de Jesús, nos concentraremos solo en la descripción de su especial retrato que de él hace este profeta en el libro que lleva su mismo nombre. Lo haremos usando también nuestra imaginación, visualizando al profeta como el dibujante de Dios, dando pincelada tras pincelada hasta terminar perfectamente con la imagen del Mesías, que es el nombre de Cristo en el idioma hebreo. Cristo, Mesías en hebreo, Cristo en el Nuevo Testamento en griego. En su primer esbozo, presenta al Mesías como un rey extraordinario, un rey como ningún otro ha existido antes, ni tampoco después, por las siguientes características descritas que, como veremos, se aplican solo a Jesucristo. En el capítulo 63, versículo 1, el profeta Isaías lo presenta como un rey extraordinario. Y se presenta gloriosamente. Dice así el profeta: ¿quién es este que viene de Edom, desde Bosra, vestido de púrpura? ¿Quién es este de espléndido ropaje que avanza con fuerza arrolladora? Soy yo,
el que habla con justicia, el que tiene poder para salvar. Esto concuerda perfectamente con el anuncio glorioso y angelical cuando nació Jesús. Y fueron los ángeles los que anunciaron el nacimiento de este rey, como nunca antes ha sido anunciado el nacimiento de otro. Y además, posteriormente, con la visita de los reyes de Oriente, para ofrecerle sus presentes en reconocimiento a su realeza tan grande. Pero también enseguida vemos una descripción solo cumplida en el Rey Jesús, cuando el profeta dice que nacería milagrosamente. Así lo describe en el capítulo 7, versículo 14. Por eso, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Obra del Espíritu Santo, linaje real celestial, naturaleza divina. Esto solo aplica en Jesús, quien nació milagrosamente de la Virgen María. Otro dato que también solo se cumple en Jesús, señalado por el profeta Isaías, es el siguiente. Se le nombraría significativamente. Una característica de los reyes terrenales es el de tener muchos nombres, pero ninguno absolutamente se compara a los nombres que recibiría el Mesías. Así los menciona el capítulo 9, versículo 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Nombres que solo podrían aplicarse en el futuro a una persona. Esta persona, naturalmente, es Jesucristo. Además, el profeta dice que este Mesías se presentaría con grandiosos atributos, como los que mencionaremos enseguida, y que ningún otro rey terrenal ha tenido, como él solamente. En el capítulo 42, versículo 1, dice el profeta que sería un rey justo. Lo dice así: Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu, y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. No vacilará, ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza. Y en el capítulo 2, versículo 4 agrega: Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Un juez justo, un rey justo descrito 700 años antes de que naciera. Pero además se agrega que sería un rey sabio. Así lo encontramos en el capítulo 11 de este profeta Isaías, en el versículo 2, que dice: El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Un rey sabio como Jesús, el único que lo fue y lo sigue siendo así.
también sería un rey compasivo. En el capítulo 61, versículo 1, el profeta lo describe en ese espíritu de compasión, diciendo: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. ¿Qué rey compasivo está describiendo Isaías y que se aplicará solamente al Rey Jesucristo cuando vendría en el futuro? De igual manera, revela que sería un rey pacificador. Así lo dice en el capítulo 11 y en el versículo 6. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro del león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. Naturalmente, está hablando en esta figura profética que describe Isaías de la reconciliación, la redención, la amistad que traería este Mesías en el futuro y que se aplicó en el Señor Jesucristo. También el profeta lo describe como un rey libertador. Así lo dice en el capítulo 42, versículo 6. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. ¿Cuántas características está señalando Isaías con relación al Mesías que vendría muchos años después? Y aún agrega que este rey tendría un reino eterno. Así lo dice en el capítulo 9, versículo 7. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. El reino que traería este rey en el futuro sería un reino eterno. El que vino a establecer el propio Señor Jesucristo cuando vino a este mundo, a esta tierra. Hasta aquí, nadie puede dudar que la descripción que está haciendo Isaías cientos de años atrás se aplica perfectamente a Jesús. Pero aún sigue agregando información que va afinando más y más los detalles de tan maravillosa persona. Y en una siguiente gran pincelada, lo presenta ahora como una luz deslumbrante. Esto nos hace recordar que el propio Señor Jesús dijo de Él que Él era la luz del mundo. Por lo tanto, esta luz deslumbrante profetizada por Isaías en cuanto a la descripción del Mesías que vendría, despejaría las densas tinieblas. Así lo leemos en su capítulo 9, versículo 1. A pesar de todo, no habrá más penumbra
para la que estuvo angustiada. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Una maravillosa luz también que guiaría a los desorientados por la oscuridad. En el capítulo 60, versículo 3, así lo describe el profeta. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Y además Jesús, como esta deslumbrante luz, también renovaría la esperanza de los desalentados. En el capítulo 60, versículo 1, el profeta dice, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. Así que en esta descripción que está haciendo el profeta Isaías, en este retrato hablado del Mesías que vendría, está describiendo ni más ni menos que al Señor Jesús, como la luz que ha venido a este mundo. Antes de terminar, contemplemos una pincelada más, sumamente importante, que describe plenamente el carácter humilde y salvador del Mesías, que llegaría cientos de años después. Isaías ahora nos describe de Jesús una actitud impresionante. Si alguien duda aún que Isaías estaría perfilando la imagen de Cristo, lo que ahora va a decir de él debe despejar por completo tales dudas. Pues Isaías dice que el Mesías, no obstante ser el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, el que merece ser adorado, el que merece ser servido, servirá a sus enemigos. Volvamos a citar otra vez el siguiente pasaje, enfocándonos ahora en ese espíritu de servicio hacia quienes no merecíamos sino el castigo más terrible. Este rey sirviendo en humildad. Así lo describe Isaías en el pasaje que ya leímos y que ahora recordaremos. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Este rey que merece ser servido y honrado, sería servidor, como lo fue el Señor Jesús. Pero él no solamente haría el papel de un servidor, sino que también, y esta es la revelación más importante para nosotros, pues él, el Mesías anunciado, sustituiría a los culpables, tomaría su lugar y recibiría el castigo que los culpables merecían por sus pecados. Así lo describe el profeta otra vez. En el capítulo 53, a partir del versículo 4, dice de Jesús: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad
de todos nosotros, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. ¡Qué revelación tan trascendente y vital para nosotros! ¡Qué anuncio para la humanidad! ¡Qué descripción tan detallada del propósito principal que cumpliría el Mesías, nuestro Cristo! Aquí está la esencia de su obra descrita magistralmente por este profeta, quien nunca lo conoció terrenalmente, pero que ahora lo contempla arrobado y agradecido también por el privilegio de haber sido escogido por Dios para revelar tan maravillosa tarea salvadora del Mesías. Y como un detalle más, para terminar con este perfecto retrato, Isaías acentúa su carácter humilde, diciendo que el Mesías permitiría que lo humillaran y que lo atormentaran, que él no se defendería ni admitiría que lo defendieran. Así lo entendemos al leer el versículo 8 del capítulo 53. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Lo ha visto y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. Así fue el Señor Jesús. Permitió que lo humillaran y que lo atormentaran. Y además, Él mantendría silencio ante sus acusadores y abusadores. El profeta sigue diciendo también en este capítulo 53, en el versículo 7, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Pregunto, ¿será posible no reconocer a alguien cuando la descripción que se da de ese alguien es tan clara como una fotografía? Si aún los retratos hablados que mencionamos al principio, que son descritos por testigos oculares y que son imperfectos, si aún esos sirven para identificar muchas veces a la persona buscada, lo grandemente inaceptable es que, no obstante que Isaías no conoció físicamente al Mesías, el Hijo de Dios, y haber hecho una excelente descripción, no solo externa de las actitudes de Jesús, sino también interna de los sentimientos de su corazón, muchísima gente del tiempo de Jesús no lo identificó como el Mesías esperado. ¿Por qué? Porque ellos mismos se habían creado una imagen diferente y equivocada del Hijo de Dios y lo rechazaron. Pero no es diferente la actitud de nuestra sociedad moderna hacia Jesús y el anuncio de su venida. Tienen otra imagen errada de Jesús y del significado profundo de esta época que ya empezamos a vivir, época maravillosa de la Navidad. Han perdido la ruta. Tratan de vivir obsesionados por las cosas que rodean a la Navidad. Pero no les interesa este significado profundo que encierra este evento glorioso, maravilloso que celebramos en la Navidad. Para muchos solo significa fiesta, compras, vacaciones y excesos. Pero no se detienen un solo momento para admirar al Señor tan magníficamente presentado por el profeta Isaías, haciendo de él una descripción que encajó perfectamente en la persona de Jesús. Por tal motivo, ante esta situación,
Los cristianos tenemos dos grandes e insoslayables compromisos. ¿Cuáles son estos? El primero, que nosotros mismos recobremos el sentido profundo de la Navidad. Que así sea nuestra experiencia en este tiempo, una experiencia de gratitud, de honra al Señor nuestro Salvador, de recordatorio en todo lo que hagamos en esta celebración. Y también enseñarla así a nuestros hijos y a nuestros nietos, que entiendan cuál es el sentido verdadero de la Navidad. Pero en segundo lugar, tenemos que ayudar a tanta gente que conocemos y que desconoce también este sentido maravilloso de la venida de Cristo al mundo. Debemos lograr que se impresionen al contemplar la descripción perfecta que Isaías hizo de Cristo sin haberlo visto y cientos de años antes de su venida. Y tan solo eso les debiera hacer caer rendidos a sus pies, creyendo en Él como el Dios mismo encarnado y reconociéndolo como la persona más importante de la historia humana y por ende también reconociéndolo como su Salvador personal y el Señor de sus vidas. Así que oremos para que Dios nos use y podamos presentarles sin vacilación, sin duda, sin temor, sin vergüenza, sino al contrario, con mucho orgullo, con mucha satisfacción, con mucha urgencia a la gente en esta hermosa época del año, este retrato hablado y plasmado tan perfectamente del Mesías por el profeta Isaías, revelándonos a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías que vino a este mundo para salvarnos, reconciliarnos con el Padre, transformar nuestra vida, darle un nuevo sentido a la existencia, saber para qué existimos, para qué vivimos, hacerlo en bien de los demás, usando nuestros dones y talentos, transformando nuestro entorno y haciendo todo esto para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga a ti y a mí, y también que Dios bendiga a todo su pueblo. Amén. Oh ven, bendito Emmanuel, de la maldad rescata a Israel, que lloren triste desolación y espera ansioso su liberación. Disipa toda la oscuridad.